Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ariana Paola Veralor y hoy día vamos a hablar sobre lo que hemos aprendido en este curso de informática. El primer tema que tratamos fue elementos principales del computador y del sistema operativo. Sabemos que el computador está formado por dos elementos básicos, que es el hardware, el cual es soporte físico, y el software es el que se refiere a lo intangible o el programa. Expliquémoslo así. El hardware es como una caja en la que se conecta una serie de dispositivos que procesan la información de entrada y salida. En cambio, el software es el conjunto de instrucciones para ejecutar la información de entrada y salida. Los elementos principales de una computadora son el cassette, la placa madre, el CPU, el PCU, que es la fuente de alimentación, el GPU, que es la tarjeta gráfica, la memoria RAM, etc. El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Por eso es el más importante y fundamental. Los sistemas operativos más utilizados son Windows, Linux y OS 2 y 2. Vamos ahora a hablar sobre el manejo de Windows, gestión de carpetas y archivos. Microsoft Windows es un sistema operativo, es decir, un conjunto de programas que posibilita la administración de los recursos de una computadora. Este tipo de sistema empieza a trabajar cuando se enciende el equipo para gestionar el hardware a partir de los niveles más básicos. Es necesario poder poner en práctica la gestión de ordenamiento de carpetas y archivos para poder tener un acceso más rápido a datos. La herramienta de gestión de carpetas sirve para organizar la estructura de archivos. En el equipo es necesario tener una organización de datos para no perder información y poder encontrar nuestros datos mucho más rápido. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la introducción a Word, formato de texto, párrafos y páginas. Como podemos ver, Word es un procesador de datos, además de ser uno de los más utilizados por los usuarios para poder realizar informes, proyectos, entre otros, gracias a su interfaz y a las herramientas que tienen muchas más variables para el texto, como darle formato, tamaño, color, cambiar el tipo de visualización, hacerle zoom, entre otros. Es importante conocer más de Word, ya que en el campo laboral es el que tiene mayor demanda al momento de realizar algún informe. Bueno, ahora tenemos el manejo de viñetas y numeración. Las viñetas o numeración nos permiten organizar una serie de objetos, una lista o párrafos mediante números o símbolos. Son muy útiles, nos ayudan a crear una lista de manera rápida y sencilla. Nos ayudan a identificar y a puntualizar int o temas que deseamos estructurar. Es conveniente señalar que para identificar o puntualizar nos convendrá usar viñetas, y por otra parte, para establecer una estructura de temas o desarrollar nos convendrá usar la numeración. Ahora tenemos el manejo de tablas e imágenes. Un documento, además de tener texto, debe guardar una estructura y organización en su contenido para facilitar la comprensión del escrito. En un procesador de texto, las tablas similares a una matriz ayudan a darle la estructura a la información. Los cuadros de texto es herramienta que permite colocar texto en cualquier lugar dentro del documento y aplicar todas las características del formato como si fuera texto común. Las imágenes son muy importantes. ¿Por qué? Porque decoran y enriquecen la información del documento, es decir, le dan vida al contenido. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la configuración de páginas y secciones, tablas de contenido e ilustraciones. Configuración de páginas y secciones. Las secciones proporcionan una manera de dividir el documento para que se pueda trabajar con diferentes formatos de páginas en el mismo documento, diferentes márgenes, por ejemplo, en diferentes páginas del mismo documento. Ahora hablaremos sobre las tablas de contenido e ilustraciones. Las tablas de contenido. Una tabla de contenido es un reflejo de estructura de un documento y contiene los títulos de los temas y subtemas que forman el documento.
Luego tenemos la revisión de referencias bibliográficas, notas al pie, restricción de edición y protección de documentos. La revisión de referencias bibliográficas, notas al pie, constituye en una etapa esencial en el desarrollo de un proceso científico y académico. Implica consultar distintas fuentes de información como los catálogos, las bases de datos, los buscadores, los repositorios, etc. y recuperar documentos en distintos formatos. La revisión como trabajo sistemático y ordenado de búsqueda de información bibliográfica implica la detección y la selección de materiales significativos para el investigador en función de los interrogantes que se plantean. Hablaremos sobre opciones de impresión y vista, presentación básica y manipulación de texto. Las opciones de impresión permiten cambiar algunas opciones de formato cuando es íntima una colección. Si la opción dar formato a títulos y nombres está marcada, a los campos se les dará formato automático cuando se imprima. De otro modo, se imprimirán exactamente igual que fueron introducidos. Vista de presentación. La vista de presentación con diapositivas reproduce la presentación a partir de la diapositiva seleccionada. Con este tipo de vista podemos apreciar los objetos animados que hayamos podido insertar a las distintas diapositivas que forman la presentación. La manipulación de texto. Se trata de adaptar el diseño a la idea que queremos transmitir y no al revés. Podemos animar los objetos tanto en la forma de entrar en la diapositiva como definir su salida de la misma. Los objetos se pueden animar de forma individual, todos juntos o seleccionando un número determinado de ellos. Por último, vamos a hablar sobre el manejo de elementos de diapositivas. El manejo de elementos predeterminados de PowerPoint. Los principales elementos que podemos incluir en una diapositiva son tablas. Lo más importante al definir una tabla es establecer su número de filas y columnas. Los gráficos permiten una representación visual de datos numéricos en gráficos de barras, de líneas, tartas, etc. Elementos claves de una buena presentación es el tiempo, el tamaño de fuente, imágenes, la cantidad de información, elementos diferenciadores, datos y estadísticas, ejemplo de publicaciones en las redes sociales, sesiones fotográficas, etc. Armonía en el diseño y en los elementos de la lámina. Muchas gracias.